Vale. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Alicia Ciudad, soy la restauradora y conservadora del Museo de Menorca. Antes que nada, quería agradecer a Badip, a Monse por haberme invitado. La verdad es que para mí es un honor estar hoy aquí con vosotros. Y bueno, vengo a hablar de qué es Patrival y también del plan de salvaguarda del Museo de Menorca. Bueno, antes que nada quería decir eso, que estar preparado para gestionar cualquier riesgo o emergencia es uno de los objetivos que se plantean hoy en día todas las instituciones culturales, ¿no? ¿Qué es Patrival? Patrival es el instrumento que se ha creado en las Islas Baleares para afrontar una catástrofe en los bienes patrimoniales, ¿vale? Lo que hace es poner en contacto los servicios, bueno, conecta los servicios que tienen competencias en emergencias con los técnicos de patrimonio. Eh, También Patrival lo que hace es crear mecanismos de coordinación entre la Dirección General de Emergencias y la Dirección General de Cultura. También entre los consejos insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, que tienen competencias en patrimonio y también con los principales ayuntamientos y obispados. Eh, Uno de los principales objetivos, yo nombraré más sobre todo, quiero destacar tres, que sería estudiar los daños que puede sufrir el patrimonio cultural a consecuencia de catástrofes de origen natural o antrópico, ¿no? Producido por las personas. También sería definir las actuaciones de carácter preventivo y paliativo y, sobre todo, crear en un futuro próximo la unidad de gestión de riesgos de patrimonio con personal cualificado. Esto es muy importante y para todo ello es importante que la formación del personal, ya sea el personal de los museos, los archivos, que se tienen que formar en gestión de riesgos y salvaguarda, y también la formación del personal de salvamento, que se tiene que formar manipulación de obras, ¿no? Sería como un poco trabajar en equipo. Una parte muy importante del Patrival, de este plan, es el protocolo. Una vez que ya la catástrofe está detectada, bueno, se pondría en contacto con el 112. El 112 tiene este contacto hay un contacto de primera respuesta, ¿no? El 112 contacta con personal técnico de patrimonio. Entonces digamos que se ponen de acuerdo y colaboran entre ellos y aquí se decide los medios necesarios, qué material hay, qué espacios tenemos, ya una vez se han investigado anteriormente. Y una vez que ya se ha decidido qué técnicos están disponibles y qué no, pues ya digamos que ese protocolo empieza. Eh, bueno, más o menos el Patrival contempla estos objetivos, pero también las herramientas, ¿no? Una institución cultural es muy importante que tenga, sobre todo, dos planes. Uno sería el plan de autoprotección, que el plan de autoprotección es qué pasa con las personas cuando hay una emergencia, ¿no? Y el plan de salvaguarda es qué pasa con los bienes culturales. El plan de salvaguarda está diseñado para saber qué actuaciones se deben realizar cuando una catástrofe afecta al patrimonio. Y entonces se analizan múltiples peligros y mecanismos, bueno, que hay para evitarlos o por lo menos minimizar. De acuerdo, a ver, entonces una de las herramientas, como ha dicho el Patrival, sería el plan de salvaguarda. ¿Y qué es, no? El plan de salvaguarda. Pues un plan de salvaguarda está diseñado para para saber qué actuaciones se deben realizar cuando la catástrofe afecta al patrimonio. Y como bien ha dicho Jean-Paul, bueno, el marco normativo, él ya se ha extendido más, yo solo lo nombraré un poco, se ampara en el marco normativo de Sendai y está el Real Decreto 524/2023, que, bueno, esta norma habla del patrimonio como uno de los ámbitos de intervención de los cuerpos de protección civil y es superior al PLEGEM, que el PREGEN permite atender emergencias inespecíficas y de naturaleza multirriesgo que otros planes pues no contemplaban, ¿no?
Pero bueno, quiero que todos más o menos hagamos una reflexión, porque todos aquí en las Islas Baleares procedemos de instituciones pequeñas, ¿no? Siempre nos pasa lo mismo, que es como hay poco personal, hay poco presupuesto y todos tenemos que hacer un poco todo e intentar arrimar el hombro para que las cosas salgan. Y claro, a veces nos dicen, ahora hay que hacer un plan de salvaguarda, ¿no? Esto es una idea que puede abrumar. Yo misma, cuando hice el de Museo de Menorca en 2021, dije, bueno, estos son planes que tienen los grandes museos, como el del Prado, o siempre piensas, necesitamos mucha gente, pero esto, los planes son como los coches, ¿no? Como yo digo. Eh, ahora, si queréis, cogemos una máquina del tiempo y nos teletransportamos a principios del siglo XX, cuando Henry Ford hacía sus primeros coches. Y entonces, ¿él qué hacía? Cogía 4 ruedas, un motor. Si se mueve, el coche va perfecto. No ponía aire acondicionado, no hacía cosas extraordinarias, porque eso se hace después. Pues nosotros en pequeñas instituciones culturales tenemos que pensar eso. Tenemos que coger 4 coches, un motor, las cosas básicas, puntos básicos, para que nuestro plan funcione. Y a la larga le iremos metiendo más recursos, más cosas que nos falten, ¿vale? Entonces yo ahora voy a un poco a dar las pautas que necesitaríais para hacer un plan de salvaguarda por si alguien se anima. Yo voy un poco a dar esas 4 claves para que os deciros que se necesitaría en un plan de salvaguarda. Vale. Bueno, primero de todo deciros que en el Museo de Menorca lo tenemos desde 2021 y que se necesita, las 4 fases principales serían análisis, prevención, respuesta y recuperación. Como veis aquí, os he puesto un plano del Museo de Menorca. Deciros que en el análisis siempre necesitáis planos, o sea que si os interesa ya que sepáis que tenéis que ir buscando. Y bueno, también que necesitáis muchas herramientas que podéis encontrar por internet, que eso ya que ayudarían a hacer un buen análisis. Serían plataformas de infraestructura de datos espaciales. Por ejemplo, el GVSIG Online, el visor de IDEIP, el ID Menorca, incluso el Google Earth. Y una que me encanta a mí, bueno, todo esto son de software libre y no tienen un coste de licencia. También me encanta el ARRISC, es una inteligencia artificial creada por la Universidad de Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla, y está muy bien porque tú introduces las coordenadas de vuestro edificio, de tu institución, y las variables, y ellos te dan resultados de vulnerabilidad, los riesgos y los índices de funcionalidad. Y es una herramienta muy interesante que yo la aconsejo, si no la conocíais, para usarla en vuestro análisis del plan de salvaguarda. Después, ¿qué se analiza en esta primera fase? Bueno, lo que se ha comentado antes un poco, que sería el entorno, el edificio, la organización, las principales áreas del museo. Y sobre todo, una parte súper importante de esta primera fase es analizar los riesgos. Aquí en el Museo de Menorca, bueno, se analizó las fuerzas físicas, el fuego, probabilidad de seísmos, agua, fuerte viento, porque en Menorca alcanzamos ráfagas de viento, por cierto, hace 2 días hubo, hasta 80 kilómetros por hora. La temperatura y humedad relativa, que eso sí que la tenemos todos ah, en común, que la humedad relativa normalmente ronda los 65% de humedad y más. Bueno, luz y rayos ultravioleta. Los contaminantes aquí en el Museo de Menorca, como estamos justamente en el puerto, tenemos una central térmica GESA Endesa a menos de 1 kilómetro en línea recta. Y claro, siempre hay que tener todo en cuenta. Esta fábrica produce dióxido de azufre y partículas de gases contaminantes. Y bueno, todo, hay que mirarlo todo, ¿no? También se miran los microorganismos, los animales y los actos antisociales, como unos grafitis que nos hicieron en la fachada en 2022. Se ve que la gente no tiene dónde pintar y nos pintaron aquí. Vale. La fase 2 sería la prevención. Aquí se tiene muy en cuenta pues, lo que he comentado un poco antes, compañero, que serían los protocolos, ¿no? Protocolos de mantenimiento, de limpieza de los espacios, gestión de residuos. También muy importante los directorios, saber quién entra, quién sale y tenerlo siempre a mano, ¿no?
Y una parte muy importante para el plan de salvaguarda son los kits de emergencia. Dependiendo del recurso de la institución, pueden ser carritos, ya cada uno hace su versión, ¿no? En el Museo de Menorca tenemos cuatro kits, uno en cada planta, sería uno en recepción, en planta baja, otro en primera planta, en la biblioteca, otro en la segunda planta, el laboratorio de restauración, y otro en la tercera planta, el almacén 5. Y vosotros pensáis, ¿por qué tenéis 4? Bueno, porque si la emergencia se produce en segunda planta, tenemos que poder acceder al material que está dentro. Entonces siempre tenemos uno en cada planta porque nunca se sabe dónde puede pasar, ¿no? Esta emergencia. ¿Qué podemos encontrar dentro de estos kits? Pues podemos encontrar las fichas de inspección de edificios, planos actualizados, muy importante, como he dicho antes. Después, las fichas específicas de evacuación, que esas fichas son esta hoja que veis aquí con el plano. Estas fichas son muy importantes. Estas fichas son los ojos de los bomberos, que normalmente serán quienes entren en vuestra institución si hay una catástrofe real. De hecho, estas fichas nos las ayudaron a hacer el año pasado los bomberos de Menorca. Todos los bomberos de Menorca vinieron durante 4 meses a darnos su opinión y a decirnos cómo podemos hacerlo de una forma que en un vistazo ellos vieran enseguida dónde tenían que ir y leer la máxima información posible. Una cosa muy importante es que estas fichas estén plastificadas. Porque claro, si ellos normalmente llevan guantes y cuando entren, los guantes pueden estar sucios o puede haber habido una inundación y puede estar todo mojado. Entonces así la información que va en la ficha no se pierde. Bueno, también encontramos fichas de triaje, los destornilladores, llaves Allen, todo lo que se necesita para mover, sacar la pieza de su sitio, ¿no? Y bueno, y chalecos distintivos. Como veis, nosotros hemos hecho hacer un chaleco que pone salvaguarda, Museo de Menorca. Esto es súper importante porque, claro, tenéis que imaginaros en una emergencia, pues lo que hay es caos, a veces mucho caos. Entonces, contra más, digamos, orden pueda haber, mejor. Y hemos hecho esto para el personal encargado de la manipulación de las obras de arte. Entonces, así evitamos que el personal no autorizado pues, pueda coger las obras que en ese momento estarán totalmente al alcance de la mano de cualquiera. De acuerdo. Entonces, una reflexión, yo soy de reflexionar, otra reflexión como que hagáis conmigo. No os preguntéis, ¿puede pasar una emergencia? No, hay que decir, la emergencia va a pasar la emergencia. Y la mejor manera es enfrentarse, porque no sabemos cuándo pasará. ¿De acuerdo? Bueno, de esta manera llegamos a la fase 3. Hay una emergencia, está confirmada. Ahora, ¿qué hacemos? Vale, en cada institución tiene que haber una coordinadora de emergencias. En este caso, en el Museo de Menorca, la coordinadora es la directora del centro. Una vez que la emergencia ya está confirmada, se llamaría al 112 siguiendo el protocolo de Patrival que antes he explicado. Pero ¿qué pasa? Que a veces también hay que tener en cuenta que puede haber otra opción, otra posibilidad, que es que el museo esté cerrado, no haya nadie, entonces alguien pasa, ve algo, ¡fup! El museo está en llamas. Entonces se llama al 112 y aquí sí sería al revés, el 112 contacta con la directora porque tendría su teléfono y también tendría el teléfono, en este caso tiene mi teléfono de como técnica de restauración y tendríamos que personarnos allá. De acuerdo. No os penséis que todos los niveles es lo mismo. Si, por ejemplo, hay 3 niveles de emergencia, el 1, el 2 y el 3. Si alguien cae sobre un mosaico porque tropieza, no vamos a poner en marcha todo el protocolo. Eso sería ya el personal de la propia institución que se encarga. Eso sería el nivel 1. Por ejemplo, hay otro nivel 2 que sería un poco más fuerte, pero no mucho. Pero, por ejemplo, cuando dibujaron grafitis en la naveta de Studol, ¿de acuerdo? Aquí se avisa a más gente, pero no hay que mover a todo el mundo. Y después sería el nivel 3 que es el nivel más alto de catástrofe, que sería, para que os hagáis un ejemplo, una idea, sería, por ejemplo, la Dana de Valencia, que ya sí que son
estructuras estatales, se ponen en servicios de emergencias nacionales, en contacto con el jefe de patrimonio y más es una emergencia ya de nivel superior. De acuerdo. Deciros que en el Museo de Menorca tenemos 14 piezas para salvaguardar. No os penséis que solo tenemos 14 piezas en el museo y ya está, ¿eh? Tenemos muchas más. Tenemos 250.000 piezas, 1.500 en exposición. Lo que pasa es que dependiendo del recurso se tiene que valorar cuál es salvar y cuál es no. Nosotros hicimos un análisis de significancia que, en resumen, para decirlo lo que es rápido, sería, bueno, miramos la época, miramos si la pieza es única o no y seleccionamos estas 14. En la primera planta tenemos 4 piezas, como veis aquí, esta de aquí de abajo es un tubo de cuero de la época talayótica, que tiene más de 2.000 años, y bueno, todos son piezas únicas. Después en la segunda planta tenemos eh, 8 piezas, como veis, son cuadros, algunos son cuadros grandes y se necesitan 2 personas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros pusimos 14 piezas porque, claro, para mover muchos cuadros necesitas 2 personas. Eso significa más viajes. Todo hay que tenerlo en cuenta, como antes ha dicho Jean Paul, hay que valorarlo todo. Y en la tercera planta tendríamos 2 piezas más. Una de ellas es una trenza talayótica, pelo natural, que es, como digo yo, el tesoro del museo. Y bueno, pues hay que conservarlo sí o sí. De acuerdo. Una vez que ya tenemos todas estas piezas ya salvaguardadas, ¿dónde se llevan? Por si el edificio está en peligro. Hay que llevarlos a zonas seguras. En el museo tenemos 2 opciones, ¿vale? La primera opción, que es la más viable, está en la entrada principal del museo. Y la segunda, que la pusimos opcional, está en el patio trasero. Pero bueno, el patio trasero lo pusimos como opcional, está bien porque está resguardado, pero si hace mucho viento, como he dicho antes, que a veces hay tramontana, mejor no salir allí. De acuerdo, aquí os enseño un plano donde veis el número 1, sería la primera opción, que la más viable. Aquí, una vez que ya se ha salido, cuando ya estás en esta zona, ya están las piezas y las personas ya están a salvo, ¿vale? Y es donde se hace el triaje. El triaje es donde se valora, se analiza cómo se encuentran las piezas después de la emergencia, si están mojadas, si están quemadas, en qué estado salen. Y aquí se da un número del 1 al 3. El 1 sería el más urgente para intervenir y conservar. Y el 3 el menos prioritario. Y ya desde aquí se valoraría también si vuelven al laboratorio porque el edificio ya está controlado la emergencia y ya podemos volver, o si tenemos que llevarlo a otro edificio que sea como un almacén temporal. Bueno, seguidamente ya llegaríamos a la fase, a la última, la recuperación, que ya la crisis ya ha pasado, se hace una evaluación detallada de los daños producidos, se priorizan las actuaciones y ya no participa el personal de emergencia, solo los técnicos de patrimonio. Bueno, también os quiero enseñar un poco lo que sería el simulacro que hicimos en 2021, que lo hicimos en noviembre de 2021 y fue coordinado por el 112. Participó el personal del museo, el jefe de bomberos y en colaboración con el Departamento de Cultura del Gobierno de les Illes Balears. Este simulacro lo hicimos con el museo cerrado al público, ¿vale? Aún, como era nuestro primero, no estábamos preparados para hacerlo con público. Siempre se hace con réplicas, nunca se hace con los objetos verdaderos. Siempre tiene que ser más o menos con objetos que sean del mismo tamaño para saber cómo lo moveríamos. Y bueno, más o menos este fue el resumen. La emergencia fue un simulacro de inundación que sería que empezó por el tejado debido a las techumbres estaban en mal estado y serían filtraciones desde la tercera planta. El tiempo de evacuación fueron 7 minutos y medio. Nos dijeron que fue mucho,
que si hubiese sido de incendio hubiésemos acabado mal, pero bueno, no pasa nada, porque era una práctica. Y el personal que participó fuimos 9. Si os fijáis, las piezas rescatadas fueron 13 de 14. Sí, nos dejamos una. Pero es normal, por eso hay que hacer simulacros, porque pensad que los nervios, aunque sea un ensayo, son de verdad los nervios. Entonces es bueno practicar todo lo que se pueda. Bueno, más o menos ya para acabar, quiero agradecer desde aquí la participación de los bomberos de Menorca, sobre todo agradecer al sargento Juanjo Franz, porque es que su implicación ha sido la máxima. No solo no nos ha traído a los bomberos de Mao, sino que lo ha traído a todos los de Menorca para que conozcan el museo. Y eso, durante 4 meses nos ayudaron ellos a realizar, como he dicho antes, las fichas. Y si podéis vosotros tener contacto también con los bomberos de vuestra zona, os recomiendo que intentéis contactar con ellos porque tienen muy buenas ideas y son cosas que como personal de cultura, pues tú no lo piensas, ¿no? Y ayuda mucho. Y bueno, deciros que en 2025 tenemos pensado hacer un segundo simulacro de emergencias a lo grande ya con todo el equipo de bomberos de allí de Menorca. Y nos gustaría probar el Mission Track. El Mission Track no sé si alguien lo conoce, pero es una app que te ayuda a tener todos los documentos que he dicho antes, como las fichas de salvaguarda, de evacuación, dentro de tu móvil. Pero aún lo estamos valorando, porque ¿qué pasa? Que en Menorca, como hace mucho viento, como ya he dicho, y cuando hace mucho viento, yo siempre digo, el viento se va al wifi, porque entonces estamos valorando si lo usaremos o no, porque la conexión a internet puede ser mala, pero el simulacro seguro que lo haremos. Y bueno, deciros desde aquí también, ya para acabar, sí o sí, que el plan de salvaguarda es un documento vivo, ¿vale? Hay que actualizarlo siempre. Nosotros llamamos por la tercera versión de 2021 y eso es muy importante que el personal esté implicado y que se vaya formando. Y bueno, para ya despedirme, sí que quiero deciros que en mi Facultad de Bellas Artes había un dicho que era, lo hicieron porque no sabía que era imposible. Así que bueno, espero que vosotros también hagáis vuestro plan y si me queréis invitar al simulacro, yo iré encantada. Y muchas gracias.